1. Negar a Dios o adorar a otros dioses, el dilema del corazón humano. Cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, no es solo una orden, es una invitación al amor y la fidelidad más profunda. A menudo pensamos que adorar a otros dioses era algo del pasado, como los ídolos de piedra o madera. Pero, ¿y si te dijera que en nuestros días seguimos enfrentándonos a este mandamiento, solo que de formas más sutiles y modernas? Hoy en día, esos otros dioses pueden tomar formas distintas: el dinero, el poder, la fama, el trabajo excesivo, incluso nuestras propias pasiones o relaciones. En el fondo, el problema es el mismo: darle nuestro corazón a algo o a alguien que no sea Dios. Es fácil juzgar a los antiguos por postrarse ante estatuas, pero ¿acaso no hacemos lo mismo cuando ponemos nuestras prioridades en cosas que nos alejan del Creador? En Deuteronomio 6:4-5, Dios dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no quiere compartir el trono de tu vida. No porque sea egoísta, sino porque sabe que todo lo demás que coloques ahí te dejará vacío. Es como si un padre viera a su hijo aferrarse a un juguete roto cuando tiene algo mejor para ofrecerle. Dios sabe que solo en Él encontramos paz, propósito y plenitud. Piénsalo, ¿cuántas veces has perseguido algo creyendo que te haría feliz, solo para darte cuenta de que no era suficiente? Ese ascenso en el trabajo, esa relación, ese reconocimiento. Siempre parece que algo falta. Y la verdad es que lo que falta no es algo, sino alguien. Negar a Dios no siempre significa decir, Él no existe. A veces lo negamos con nuestras acciones, cuando vivimos como si no estuviera allí. Cuando tomamos decisiones sin consultarle, cuando buscamos refugio en todo menos en Él, cuando dejamos que nuestras preocupaciones nos ahoguen en lugar de llevarlas a su presencia. En Romanos 1:21-23, Pablo describe cómo los hombres, aunque conocían a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, y en lugar de eso, cambiaron su gloria por imágenes corruptibles. Hoy no necesitamos estatuas para hacer lo mismo. Bastan las distracciones, las excusas y ese pensamiento persistente de, yo puedo solo. Reflexiona por un momento, ¿hay algo en tu vida que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios? Tal vez no lo reconocemos porque esas cosas, a simple vista, no parecen malas. Amar a tu familia, trabajar duro, buscar estabilidad, son cosas buenas. Pero cuando se convierten en lo más importante, dejan de ser bendiciones y se transforman en cadenas. La Biblia es clara: Dios quiere ser lo primero en tu vida, no por control, sino por amor. Es como un buen médico que te señala lo que te está enfermando. Él no quiere compartirte con ídolos porque sabe que solo Él puede darte lo que tu alma necesita. Jesús nos dio una promesa en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no significa que tus problemas desaparecerán mágicamente. Pero sí significa que, cuando pones a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Las prioridades se ordenan, el estrés disminuye, y descubres un propósito más grande. Dios no quiere ser una parte más de tu vida, como un accesorio que usas solo cuando lo necesitas. Él quiere ser tu todo, la roca firme en la que puedes apoyarte cuando las cosas se desmoronan, el amigo fiel que está a tu lado cuando te sientes solo, el refugio al que puedes correr cuando el mundo te lastima. Hoy te invito a examinar tu corazón. Pregúntate, ¿qué cosas he puesto por encima de Dios? ¿Hay áreas de mi vida donde vivo como si no lo necesitara? ¿Estoy dispuesto a dejar a un lado mis ídolos y volver a Él? Quizás esta reflexión te incomoda un poco, y eso está bien. A veces, necesitamos sentir esa inquietud para abrir los ojos y darnos cuenta de lo que realmente importa. Dios no busca condenarte, busca transformarte. Él ya hizo todo lo necesario para que regreses a Él, entregó a su Hijo, Jesús, para reconciliarte consigo. Hoy puedes tomar una decisión, dejar de negar a Dios con tus prioridades y darle el lugar que merece en tu vida. Porque, al final, los ídolos siempre fallan, pero Dios nunca lo hace. Él te espera con los brazos abiertos, listo para mostrarte que cuando lo eliges a Él, eliges la verdadera vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Estás listo para aceptar esa invitación? Suscríbete al canal si estás en el camino de Dios. 2.
Blasfemar contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Entre las enseñanzas más solemnes y profundas de Jesús, encontramos una advertencia que, para muchos, despierta inquietud y reflexión. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo 12:31. Estas palabras han resonado a lo largo de los siglos, dejando una pregunta en el corazón de los creyentes. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo, y por qué este pecado es tan grave? Para entender este tema, necesitamos profundizar en el contexto bíblico, pero también reflexionar desde el corazón. No basta con comprender las palabras, debemos dejar que el mensaje nos transforme. El Espíritu Santo no es una figura distante, es la manifestación más cercana de Dios en nuestras vidas. Él es quien nos guía a la verdad, quien convence al mundo de pecado y justicia. Juan 16:8-13. Es el Consolador prometido por Jesús, quien habita en nosotros para fortalecernos, guiarnos y renovar nuestras vidas. Cuando reconocemos al Espíritu Santo, aceptamos su obra en nosotros. Pero al blasfemar contra Él, estamos rechazando esa obra de manera deliberada y consciente. No es solo una ofensa verbal o un acto impulsivo, es una postura del corazón, una negación abierta y persistente de la verdad que el Espíritu revela. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús emite esta advertencia después de que los fariseos atribuyen sus milagros al poder de Satanás. A pesar de ser testigos de la obra divina en Jesús, decidieron endurecer sus corazones y llamaron al bien mal y al mal bien. Es en ese contexto que Jesús declara que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Por qué es este pecado tan grave? Porque rechazar al Espíritu Santo equivale a rechazar el único camino hacia el perdón y la reconciliación con Dios. El Espíritu es quien nos lleva al arrepentimiento, y si cerramos nuestro corazón a su voz, nos colocamos fuera del alcance de la gracia. Es natural que, al leer este pasaje, surja la preocupación, ¿y si yo he cometido este pecado? Aquí es donde debemos ser honestos con nosotros mismos. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que se comete por error, por ignorancia o en un momento de debilidad. Es un rechazo continuo y deliberado de la obra de Dios en nuestras vidas. Si te preocupas por esto, es un buen indicio de que no has blasfemado contra el Espíritu. Esa preocupación muestra que tu corazón sigue siendo sensible a la voz de Dios. Lo que el Espíritu busca no es condenarnos, sino llevarnos al arrepentimiento y a la vida eterna. En un mundo que constantemente desafía las verdades de Dios, es fácil ver cómo el espíritu de blasfemia se manifiesta. La negación de lo sagrado, el desprecio por lo divino y la burla hacia la obra de Dios son cada vez más comunes. Sin embargo, debemos recordar que la respuesta no es condenar, sino permitir que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros para reflejar su amor y su verdad. Jesús nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Este llamado es claro, no podemos quedarnos en la neutralidad. Cada decisión, cada palabra y cada acción revela si estamos alineados con el Espíritu Santo o si lo estamos rechazando. Si hay algo que debemos recordar es que el Espíritu Santo no busca alejarnos, sino acercarnos. Él está constantemente trabajando en nosotros, señalándonos el camino hacia Dios. Su deseo es guiarnos a la verdad, liberarnos de nuestras cadenas y llevarnos a una vida plena. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo estar seguro de que no estoy rechazando al Espíritu Santo? La respuesta es sencilla y profunda a la vez, busca su presencia en tu vida. Ora con humildad, abre tu corazón y permite que Él transforme tus pensamientos y actitudes. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si estos frutos están creciendo en ti, es señal de que el Espíritu está obrando. Hoy, el Espíritu Santo te llama a escuchar su voz. Te invita a dejar atrás cualquier dureza de corazón y a abrirte a su dirección. Pregúntate, ¿he resistido la obra del Espíritu en mi vida? ¿Estoy permitiendo que el orgullo, la incredulidad o el miedo me alejen de Dios? ¿Estoy dispuesto a rendirle todo a Él? Negar al Espíritu Santo no solo cierra la puerta al perdón, sino también a la plenitud que Dios quiere darte. Pero si escuchas su voz hoy, si decides no endurecer tu corazón, descubrirás que Él está listo para guiarte, consolarte y transformar cada rincón de tu vida. Dios no quiere que vivas en temor, sino en una relación llena de amor y confianza con Él.
Como Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11:15. ¿Estás listo para escuchar y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti? Ayúdame a llegar a más gente dejando tu comentario abajo, serás bendecido gratamente. 3. Adulterio y otros pecados sexuales, una desviación del diseño divino. En un mundo donde las normas morales son cada vez más relativas, el tema del adulterio y los pecados sexuales destaca como una de las áreas donde la Biblia es contundente y clara. No porque busque imponer restricciones arbitrarias, sino porque nos invita a vivir conforme al diseño perfecto de Dios para las relaciones humanas. Este no es un tema fácil de abordar, pero es crucial para entender no solo lo que Dios espera de nosotros, sino también cómo estos pecados pueden afectar nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. El séptimo mandamiento lo establece con firmeza: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Este mandato no es solo una norma para proteger el matrimonio, sino una afirmación de que la fidelidad es un reflejo del carácter mismo de Dios. Él es fiel, y nos llama a ser fieles en nuestras relaciones, particularmente en la unión matrimonial, que Él diseñó como un pacto sagrado. El adulterio no solo implica una traición al cónyuge, sino también a Dios, quien instituyó el matrimonio como una unión indisoluble y exclusiva. Jesús lo explica aún más profundamente cuando dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28. Aquí, Jesús va más allá de los actos físicos y apunta al corazón, donde nacen los pensamientos y deseos que, si no son controlados, pueden llevarnos al pecado. El adulterio es solo una faceta de los pecados sexuales que la Biblia condena. En 1 Corintios 6:18-20, Pablo nos exhorta: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este pasaje nos recuerda que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es un templo donde habita el Espíritu Santo. Pecar sexualmente no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestra propia esencia, nuestra dignidad y nuestro propósito. La Biblia menciona otros pecados como la fornicación, la lujuria, el incesto y las prácticas contrarias a la naturaleza divina, advirtiendo sobre sus consecuencias tanto espirituales como emocionales. No es casualidad que estos pecados sean abordados con seriedad. Sus efectos van más allá del momento y repercuten en nuestras almas y en nuestras relaciones. Hablar de estos temas puede despertar incomodidad, pero la intención no es condenar, sino redimir. Es probable que muchos de nosotros, en algún momento, hayamos caído en pensamientos, deseos o incluso actos que nos alejaron del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, hay esperanza. Jesús nos mostró el camino del perdón y la restauración. Cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante él para ser condenada, su respuesta fue sorprendente: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Juan 8:7. Todos se alejaron, y Jesús, mirando a la mujer, le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. Este encuentro revela el corazón de Dios. Él no minimiza el pecado, pero siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento y una nueva vida. Hoy vivimos en una cultura que a menudo trivializa el sexo y normaliza la infidelidad. Películas, series y redes sociales presentan estas conductas como algo inevitable o incluso deseable, pero lo que no muestran son las heridas que dejan: corazones rotos, relaciones destruidas, familias desintegradas. La Biblia, por el contrario, nos ofrece un camino diferente, un llamado a la pureza que no busca limitarnos, sino protegernos. En Hebreos 13:4, leemos: el matrimonio debe ser honroso en todos, y el lecho conyugal, sin mancilla, porque a los adúlteros y a todos los inmorales los juzgará Dios. Este versículo no solo es una advertencia, sino un recordatorio de que honrar nuestras relaciones también es una manera de honrar a Dios. Nadie está exento de tentaciones, pero podemos fortalecer nuestra resistencia a través de la comunión con Dios y la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos insta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto implica llenar nuestra mente y corazón con las verdades de la palabra de Dios, alejándonos de aquello que nos lleva al pecado.
La oración también es fundamental. Pedirle a Dios fuerza y sabiduría para superar las tentaciones y para vivir una vida que refleje su santidad nos ayuda a mantenernos firmes. Y si hemos caído, recordemos que la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Te invito a reflexionar. ¿Estoy viviendo conforme al plan de Dios para mi vida sexual y mis relaciones? ¿Hay áreas en las que necesito arrepentirme y pedirle a Dios que me restaure? ¿Estoy siendo un ejemplo de fidelidad y pureza para los demás? Dios no nos llama a la perfección, sino a la obediencia. Y aunque podamos fallar, su misericordia está siempre lista para levantarnos y guiarnos de vuelta a su propósito. La fidelidad no es solo un mandato, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Él nos llama a vivir en pureza no para limitarnos, sino para darnos una vida plena, libre de las ataduras y las consecuencias del pecado. Hoy, más que nunca, ese llamado resuena con fuerza: huyan de la inmoralidad sexual. ¿Responderás con un corazón dispuesto? Deja tu corazón en los comentarios. 4. Asesinato, un rechazo al valor sagrado de la vida. Entre los pecados más graves mencionados en la Biblia, el asesinato, entendido como el homicidio intencional, ocupa un lugar prominente. Es un acto que no solo extingue una vida creada por Dios, sino que también desafía directamente el carácter del Creador, quien nos diseñó a su imagen. Este pecado, en su esencia, es un rechazo al valor intrínseco de cada ser humano y una violación del mandato divino de amar al prójimo. El sexto mandamiento, no matarás, Éxodo 20:13, es uno de los principios más claros y directos de la ley de Dios. Este mandato no solo prohíbe el acto físico de quitar una vida, sino que también señala el corazón del problema, la ira, el odio y el desprecio que conducen al asesinato. Jesús, en el Sermón del Monte, amplió la comprensión de este mandamiento al decir: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y cualquiera que mate será sujeto a juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:21-22. Aquí, el Señor nos muestra que el pecado del asesinato comienza mucho antes del acto físico, germinando en el corazón lleno de resentimiento, ira y amargura. Este enfoque nos lleva a reflexionar: ¿cómo tratamos a los demás en nuestra vida diaria? ¿Hay odio en nuestro corazón hacia alguien? Porque según Jesús, ese odio es el primer paso hacia el quebrantamiento de este mandamiento. Desde el principio de las Escrituras, la vida humana se presenta como algo sagrado. En Génesis 1:27, se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, dotándolo de un valor único y eterno. Más adelante, en Génesis 9:6, Dios reafirma este principio: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El asesinato, entonces, no es solo un ataque contra una persona, sino contra Dios mismo, cuyo sello está impreso en cada ser humano. Cada vida que se apaga representa una oportunidad perdida, un propósito interrumpido y una negación del plan divino. La Biblia está llena de relatos que ilustran cómo las emociones descontroladas pueden conducir al asesinato. Uno de los ejemplos más tempranos es el de Caín y Abel. Por celos y resentimiento, Caín mató a su hermano, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. Dios confrontó a Caín, diciendo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Este relato nos enseña que los actos más horrendos a menudo nacen de emociones aparentemente pequeñas: celos, ira, rencor. Si no se controlan, estas emociones pueden crecer hasta consumirnos, llevándonos a cometer actos que jamás imaginaríamos. Quizás muchos de nosotros nunca hemos cometido un asesinato, pero Jesús nos desafía a examinar nuestras emociones. Cuando albergamos odio, cuando deseamos el mal para alguien o cuando nos negamos a perdonar, estamos participando en una forma de destrucción. La vida no se quita solo con un arma, también se puede herir con palabras, actitudes y decisiones que desprecian el valor de los demás. Esto nos lleva a reflexionar: ¿hay alguien a quien no he perdonado? ¿He permitido que la ira o el resentimiento tomen control de mi corazón? La gracia de Dios está siempre disponible para ayudarnos a liberar estas cargas y transformar nuestro corazón. La Biblia nos muestra que incluso los peores pecados pueden ser redimidos por el amor de Dios. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, fue un perseguidor de cristianos, participando en actos que llevaron a la muerte de muchos creyentes.
Sin embargo, Dios lo transformó en uno de los más grandes mensajeros del Evangelio. En 1 Timoteo 1:15, Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta historia nos da esperanza. Si Dios pudo redimir a alguien como Pablo, también puede transformar nuestras vidas, incluso si hemos caído en el odio, el rencor o el deseo de venganza. El mensaje de la cruz es un llamado constante a la reconciliación, no solo con Dios, sino también con los demás. En Romanos 12:18, se nos insta, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este no es un mandato fácil, pero es el camino que Dios nos invita a seguir. Perdonar no significa justificar el mal que otros nos han hecho, sino liberar nuestro corazón del peso del odio. Es un acto de obediencia y fe, confiando en que Dios es el juez final y el único que puede traer justicia verdadera. Te invito a reflexionar. ¿Cómo trato a quienes me rodean, incluso a aquellos que me han lastimado? ¿Estoy dispuesto a dejar ir el odio y el resentimiento, permitiendo que Dios transforme mi corazón? La vida es un don precioso, no solo la nuestra, sino la de cada persona que encontramos. Cuando valoramos la vida como Dios lo hace, podemos vivir en paz y ser un reflejo de su amor en este mundo. El llamado a "no matarás" no es solo una prohibición, es una invitación a amar, a perdonar y a valorar la vida como el regalo sagrado que es. ¿Responderás a este llamado hoy? Deja tu "me gusta" del vídeo para indicar que sí. 5. El orgullo, el pecado que desafía la humildad ante Dios. De todos los pecados, el orgullo, también conocido como soberbia, es quizás el más insidioso y peligroso. Es el pecado que nos lleva a creer que no necesitamos a Dios, que podemos sostenernos por nuestra cuenta y que nuestra voluntad está por encima de la suya. A lo largo de la Biblia, la soberbia se presenta como la raíz de muchas caídas y como un obstáculo para vivir en comunión con el Creador. El orgullo fue el primer pecado registrado en la historia cósmica. En Isaías 14:12-14, se describe la caída de Lucifer, quien fue expulsado del cielo por su arrogancia y deseo de igualarse a Dios. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta actitud desafiante, que buscaba independizarse de Dios y usurpar su lugar, marcó el inicio del mal. Lucifer, cegado por su soberbia, olvidó que todo lo que era y poseía provenía de Dios. Así, el orgullo no solo lo separó de su Creador, sino que lo condujo a una caída eterna. Del mismo modo, el orgullo en nuestras vidas puede alejarnos de la gracia de Dios. Cuando permitimos que la soberbia nos domine, corremos el riesgo de rechazar su autoridad y su amor, creyendo que podemos sostenernos sin él. Proverbios están llenos de advertencias contra este pecado. En Proverbios 16:18, leemos, el orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu, a la caída. Este versículo no solo nos advierte del peligro del orgullo, sino que también nos muestra que su consecuencia es inevitable, una caída espiritual y, muchas veces, personal. En Proverbios 8:13, Dios declara, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Estas palabras dejan claro que la soberbia no solo es rechazada por Dios, sino que es vista como una afrenta directa a su santidad y carácter. El orgullo no solo fue el pecado de Lucifer, sino también el de Adán y Eva. En el jardín del Edén, el enemigo tentó a Eva diciendo, serán como Dios, conocedores del bien y del mal, Génesis 3:5. Esta promesa apelaba al deseo de autonomía, al deseo de tomar el lugar de Dios en sus vidas. Ese mismo espíritu de orgullo sigue afectándonos hoy. Cada vez que decidimos ignorar la voluntad de Dios y seguir nuestros propios caminos, estamos repitiendo el pecado del Edén. Cada vez que creemos que sabemos más que Dios o que no necesitamos su dirección, nos estamos apartando de su propósito. En contraposición al orgullo, la Biblia exalta la humildad como una virtud esencial para acercarse a Dios. En Santiago 4:6, se nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo nos recuerda que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que nos posiciona en oposición directa a Él. Jesús mismo es el mayor ejemplo de humildad. En Filipenses 2:5-8, se describe cómo, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se humilló, tomando forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Este acto supremo de humildad nos invita a reflexionar,
Si el Hijo de Dios se humilló por nosotros, ¿cómo podemos permitirnos vivir en soberbia? El orgullo puede manifestarse de muchas formas: cuando despreciamos a los demás, cuando nos resistimos a pedir ayuda, cuando nos negamos a admitir nuestros errores o cuando creemos que no necesitamos a Dios. Este pecado puede ser sutil, pero sus consecuencias son profundas y devastadoras. Hoy, te invito a preguntarte: ¿hay áreas en mi vida donde estoy actuando con orgullo? ¿Estoy reconociendo mi necesidad de Dios en cada aspecto de mi vida? La buena noticia es que Dios no solo nos muestra nuestro orgullo, sino que también nos ofrece su gracia para superarlo. Dale a la campanita para recibir más avisos de Dios y seguir su camino. 6. La mentira y la falsedad, el veneno que destruye la verdad. La mentira y la falsedad son más que simples actos de distorsión de la realidad, son semillas que erosionan la confianza, dañan las relaciones y, en última instancia, nos separan de Dios. Desde el principio de la humanidad, el engaño ha sido una herramienta utilizada para apartarnos de la verdad divina. La Biblia nos muestra, una y otra vez, que Dios aborrece la mentira, no solo porque es contraria a su naturaleza, sino porque destruye el propósito de vivir en la luz y en la verdad. La mentira tuvo un papel fundamental en el primer pecado de la humanidad. En el jardín del Edén, Satanás, descrito como el padre de mentira, Juan 8:44, engañó a Eva con palabras sutiles. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Este acto de distorsión no solo llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, sino que introdujo el pecado en el mundo. La estrategia del enemigo fue clara: tergiversar la verdad para sembrar duda, confusión y desobediencia. Desde entonces, la mentira ha sido una herramienta poderosa para alejarnos del propósito de Dios. El impacto de la mentira va más allá de las palabras pronunciadas, afecta corazones, divide familias, corrompe comunidades y nos conduce al camino opuesto de la verdad que Dios nos llama a seguir. Dios es la fuente de toda verdad. En Números 23:19, se nos recuerda: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este versículo nos muestra que la verdad es parte integral del carácter de Dios. Cuando mentimos, no solo nos alejamos de su naturaleza, sino que también nos alineamos con el enemigo, quien usa la mentira como su principal arma. En los Proverbios 12:22, leemos: Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. Este versículo subraya que Dios no solo rechaza la mentira, sino que se deleita en aquellos que eligen caminar en la verdad, incluso cuando es difícil o incómodo. La mentira tiene un efecto corrosivo en nuestras relaciones y en nuestra alma. En el Salmo 101:7, se nos advierte: No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no permanecerá delante de mis ojos. Este pasaje no solo nos alerta sobre las consecuencias eternas de vivir en falsedad, sino que también nos muestra que la mentira nos aleja de la presencia de Dios. Cuando elegimos la mentira, construimos un muro entre nosotros y nuestro Creador, y permitimos que nuestras vidas se llenen de oscuridad y desconfianza. Pero el daño no termina ahí. Las mentiras rompen amistades, destruyen matrimonios y debilitan comunidades. Cada vez que elegimos el camino de la falsedad, creamos un espacio para la desconfianza y el conflicto. Jesús nos llama a un estándar más alto. En Juan 8:32, dijo: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo no solo nos habla de la libertad que encontramos en Cristo, sino también del poder transformador de la verdad. Vivir en verdad no solo nos libera de las cadenas del engaño, sino que también nos acerca a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Jesús mismo se identifica como el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, dejando claro que seguirlo implica abrazar la verdad en cada aspecto de nuestra vida. Esto no significa que será fácil, pero es un llamado a caminar con integridad, reconociendo que la verdad siempre nos llevará a la comunión con Dios. La mentira puede parecer, a veces, una salida fácil. Tal vez mentimos para evitar un conflicto, protegernos de una consecuencia o impresionar a otros. Sin embargo, cada mentira, por pequeña que parezca, nos aleja de la luz de Dios y de quienes realmente somos en Él. Te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde estás permitiendo que la mentira reine? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad, incluso cuando es incómoda? La buena noticia es que Dios no solo nos llama a vivir en verdad, sino que también nos ofrece su perdón cuando fallamos.
En 1 Juan 1:9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos, si venimos a Él con un corazón arrepentido. Elegir la verdad no siempre será fácil, pero es el único camino hacia una vida llena de paz, confianza y comunión con Dios. Cada vez que eliges la verdad, estás diciendo: Señor, confío en ti y en tus caminos más que en mis propias estrategias. Recuerda que la verdad no solo nos hace libres, sino que nos permite reflejar el carácter de Dios en un mundo que tanto necesita su luz. Hoy, tienes la oportunidad de elegir: ¿seguirás el camino de la mentira y la falsedad, o decidirás caminar en la verdad, honrando al Dios que es verdad absoluta? Si elegís este camino, podéis recomendar este vídeo a 5 personas para que Dios les ayude. 7. Robo y codicia, el deseo que esclaviza el alma. El robo y la codicia son pecados que nos confrontan con nuestras prioridades, nuestras intenciones y, sobre todo, nuestra relación con los demás y con Dios. No se trata solo de tomar algo que no nos pertenece, sino de una actitud del corazón que revela insatisfacción, avaricia y desconfianza en la provisión divina. En la Biblia, el robo y la codicia no son simplemente actos externos, sino manifestaciones de un desorden interno que daña no solo nuestra relación con Dios, sino también con aquellos que nos rodean. Desde los 10 mandamientos, Dios dejó claro su postura frente al robo. No hurtarás, Éxodo 20:15. Este mandamiento no solo prohíbe el acto físico de tomar algo ajeno, sino que también nos llama a respetar lo que pertenece a los demás, a valorar el esfuerzo y la bendición que otros han recibido. Cuando robamos, no solo infringimos la ley de Dios, sino que también quebrantamos la confianza y el amor hacia nuestro prójimo. El robo puede tomar muchas formas, desde actos obvios, como apropiarse de bienes materiales, hasta acciones más sutiles, como engañar en los negocios, no cumplir con nuestras promesas o incluso no devolver lo que hemos tomado prestado. En esencia, cualquier acto que se base en obtener algo de forma injusta es un robo a los ojos de Dios. Jesús también nos enseñó sobre la profundidad de este pecado. En Mateo 6:19-20, nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre dónde ponemos nuestro corazón. Robar revela un deseo desmedido por lo temporal, lo terrenal, en lugar de confiar en las riquezas eternas que solo Dios puede dar. La codicia va aún más allá del robo físico. Es ese deseo insaciable de tener más, de acumular lo que no necesitamos, de mirar con envidia lo que otros poseen. En Éxodo 20:17, Dios también nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento no solo aborda el acto de robar, sino también la raíz de ese acto, un corazón codicioso. La codicia nos lleva a sentir que nunca es suficiente, que siempre necesitamos más para ser felices o sentirnos realizados. Pero este pecado nos esclaviza, nos hace perseguir cosas que no pueden llenar el vacío de nuestras almas. En el Nuevo Testamento, Pablo lo señala claramente en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia, cuando no se controla, no solo nos aparta de Dios, sino que también nos lleva a decisiones que destruyen nuestra paz, dañan nuestras relaciones y nos alejan del propósito para el cual fuimos creados. Ambos pecados tienen consecuencias profundas, no solo espirituales, sino también sociales. El robo destruye comunidades, siembra desconfianza y fomenta la desigualdad. La codicia, por su parte, alimenta un sistema de insatisfacción constante, donde las personas nunca están contentas con lo que tienen. En Lucas 12:15, Jesús advierte: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Con estas palabras, Jesús nos recuerda que la verdadera plenitud no proviene de acumular cosas, sino de vivir en comunión con Dios y con los demás. Cuando ponemos nuestras esperanzas en lo material, nos apartamos de lo eterno y perdemos de vista lo que realmente importa. El robo y la codicia son actitudes que surgen cuando olvidamos que Dios es nuestro proveedor.
Tal vez has sentido la tentación de tomar algo que no es tuyo o de envidiar lo que otros tienen. Esto es natural en nuestra humanidad caída, pero no debemos conformarnos con esas inclinaciones. Pregúntate, ¿estoy confiando en que Dios me dará lo que necesito, o estoy buscando obtenerlo por mis propios medios? ¿Estoy agradecido por lo que ya tengo, o mi corazón está atrapado en un deseo constante de más? La buena noticia es que Dios no solo nos llama a arrepentirnos, sino que también nos capacita para vivir de una manera diferente. En Efesios 4:28, Pablo dice: El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo nos muestra que Dios no solo nos perdona, sino que también transforma nuestro corazón, nuestras acciones y nuestras prioridades. De ladrones y codiciosos, podemos convertirnos en generosos y agradecidos. Te animo a reflexionar. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Estás permitiendo que la codicia controle tus decisiones? ¿Hay algo que has tomado y necesitas devolver? Dios nos llama a un estándar más alto, vivir en gratitud y generosidad. En lugar de tomar, nos invita a dar, en lugar de codiciar, nos llama a confiar. Cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, podemos soltar el control, dejar de acumular y comenzar a compartir con los demás. Recuerda las palabras de Jesús: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Hoy, tienes la oportunidad de elegir. ¿Seguirás el camino del robo y la codicia, o decidirás vivir confiando en la provisión de Dios, agradecido por lo que tienes y generoso con lo que puedes dar? Elige la verdad, la gratitud y la generosidad, dejando un hermoso comentario a Dios Todopoderoso y encontrarás en ello una vida plena y en paz con Dios. 8. Injusticia y opresión, el grito de los vulnerables. La injusticia y la opresión son males que han existido desde los albores de la humanidad. Estas actitudes no solo distorsionan las relaciones humanas, sino que también provocan el corazón de Dios, quien se identifica con los oprimidos y los que sufren. En la Biblia, Dios se revela como un defensor de la justicia, un refugio para los débiles y un juez que no tolera el abuso de poder. En la Biblia, la justicia no es simplemente un ideal, sino un reflejo del carácter mismo de Dios. En Miqueas 6:8, se nos da un mandato claro. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este pasaje deja en evidencia que la justicia no es opcional para quienes buscan vivir conforme a los caminos de Dios. No se trata solo de evitar el mal, sino de actuar activamente para corregir lo que está mal en el mundo. Cuando permitimos la injusticia o participamos en ella, negamos la imagen de Dios en los demás y nos alejamos de su voluntad. El profeta Isaías, en Isaías 1:17, nos llama a la acción. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, rectificad al agraviador, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí vemos un enfoque especial hacia los más vulnerables, el huérfano y la viuda, símbolos de aquellos que no tienen defensa propia. Cuando dejamos que la injusticia prevalezca, fallamos en reflejar el corazón compasivo y justo de Dios. La opresión es el uso del poder para someter y explotar a otros. Este pecado es condenado repetidamente en la Escritura. En Éxodo 22:22-24, Dios advierte severamente: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Dios no toma la opresión a la ligera. Este pasaje muestra que Él escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su favor. La opresión puede manifestarse de muchas maneras: explotación laboral, discriminación, abuso de poder o incluso indiferencia ante el sufrimiento ajeno. En todos estos casos, Dios llama a los creyentes a ser agentes de justicia y misericordia. Jesús, en su ministerio terrenal, también confrontó la opresión. En Lucas 4:18, citando al profeta Isaías, declaró: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El corazón del Evangelio es liberar a los que sufren bajo el peso de la injusticia y la opresión.
Jesús no solo proclamó la justicia, sino que la vivió, enfrentando a los líderes religiosos y políticos de su tiempo que abusaban de su poder. La injusticia y la opresión no solo afectan a las víctimas, sino que también corrompen a quienes las practican. En Proverbios 21:15, se dice: hacer justicia es alegría para el justo, pero terror para los que hacen iniquidad. Cuando actuamos injustamente o permitimos la opresión, nos alejamos del diseño de Dios y nos colocamos en el lado opuesto de su propósito. La Biblia es clara: aquellos que perpetúan la injusticia enfrentarán el juicio de Dios. El Salmo 82:3-4 nos exhorta: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Este mandato no es opcional para los creyentes. Es un llamado a actuar en favor de los que no pueden defenderse por sí mismos, reflejando así el carácter de Dios en nuestras vidas. Tal vez en tu vida hayas sido víctima de injusticias o hayas sentido el peso de la opresión. Quizás, sin darte cuenta, has participado en actos de injusticia o has sido indiferente ante el sufrimiento de otros. Es un momento para reflexionar y llevar nuestras acciones ante Dios, pidiéndole que nos ayude a vivir de acuerdo con su justicia. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer, es fácil sentirse impotente. Pero recuerda, cada pequeño acto de justicia cuenta. Cada vez que defendemos a alguien que ha sido tratado injustamente, cada vez que levantamos nuestra voz por los oprimidos, estamos cumpliendo el mandato de Dios. Pregúntate: ¿cómo puedes actuar con justicia en tu vida diaria? ¿Qué estás haciendo para defender a los vulnerables y oprimidos a tu alrededor? Dios no espera que resolvamos todos los problemas del mundo, pero sí nos llama a ser fieles en las oportunidades que Él nos da. Al actuar con justicia, nos convertimos en sus manos y pies, llevando esperanza y restauración a un mundo necesitado. La injusticia y la opresión no tienen lugar en el reino de Dios. Él nos llama a ser agentes de cambio, personas que buscan el bien y trabajan para corregir lo que está mal. En Amós 5:24, se nos insta: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás siendo un espectador, o te unirás al llamado de Dios para actuar con justicia y defender a los que no tienen voz? La justicia no es solo una idea abstracta, es una forma de vida que refleja el corazón de Dios. Al comprometernos con este camino, no solo honramos a nuestro Creador, sino que también traemos su luz a un mundo que desesperadamente la necesita. Suscríbete al canal de Dios. 9. Odio y falta de perdón, el veneno del alma. El odio y la falta de perdón son dos caras de la misma moneda, un peso que no solo desgasta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Estos sentimientos pueden parecer justificados en el momento, especialmente cuando alguien nos ha herido profundamente. Sin embargo, la Biblia nos advierte que aferrarnos al odio y al rencor no solo daña a quienes nos rodean, sino que corrompe nuestra propia alma, robándonos la paz y alejándonos del propósito de Dios para nuestras vidas. El odio es una emoción intensa, un rechazo profundo hacia alguien que nos ha lastimado o que percibimos como una amenaza. En la Biblia, el odio es presentado como una semilla que, si no se detiene, puede crecer y dar lugar a pecados aún mayores. En 1 Juan 3:15, se nos advierte: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estas palabras son impactantes porque equiparan el odio con el asesinato. Aunque el odio no siempre se traduce en un acto físico, la Biblia nos recuerda que comienza en el corazón, y Dios mira las intenciones del corazón tanto como las acciones externas. Jesús, en el Sermón del Monte, fue aún más allá al enseñar: habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mata será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:21-22. El odio no solo destruye nuestras relaciones, sino que también nos separa de la comunión con Dios. Cuando permitimos que esta emoción nos consuma, dejamos que el enemigo tome control de nuestro corazón, alejándonos de la luz y del amor de Dios. El perdón es uno de los actos más difíciles que se nos pide como creyentes. Cuando alguien nos ha herido, nuestra naturaleza humana nos impulsa a aferrarnos al rencor, esperando que nuestro sufrimiento de alguna manera castigue al ofensor. Sin embargo, la falta de perdón es como beber veneno esperando que otra persona muera.
Jesús habló claramente sobre la importancia del perdón en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje es una llamada a reflexionar profundamente. Dios nos ofrece su perdón, pero espera que lo extendamos a los demás. Aferrarse al rencor no solo endurece nuestro corazón, sino que también interfiere en nuestra relación con Él. La parábola del siervo despiadado en Mateo 18, 21, 35 ilustra esta verdad de manera poderosa. Un siervo fue perdonado de una deuda enorme por su amo, pero luego se negó a perdonar a otro siervo que le debía una cantidad insignificante. El amo, al enterarse, revocó su perdón y lo entregó a los verdugos. Jesús concluye la parábola con una advertencia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El mensaje es claro, el perdón no es una opción, es un mandato. El odio y el rencor nos atan a un pasado que no podemos cambiar y nos impiden avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Estas emociones destruyen nuestra paz interior, dañan nuestras relaciones y nos hacen esclavos de nuestras heridas. En Efesios 4, 31-32, Pablo nos exhorta. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no significa que lo que nos hicieron estuvo bien. No minimiza el dolor ni excusa el comportamiento del otro. Pero sí significa que decidimos dejar el asunto en manos de Dios, confiando en su justicia y liberándonos del peso del rencor. Es posible que estés cargando con el peso del odio o la falta de perdón. Quizás alguien te lastimó profundamente, y sientes que no puedes soltar ese dolor. Es normal sentirte así. Todos hemos pasado por momentos en los que perdonar parece imposible. Pero aquí está la verdad, no tienes que hacerlo solo. Jesús, al morir en la cruz, nos mostró el ejemplo supremo de perdón. Incluso mientras sufría injustamente, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaron, también nos dará la gracia para perdonar a quienes nos han herido. Te invito a reflexionar. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Estás permitiendo que el odio o el rencor te roben la paz que Dios quiere darte? El primer paso para liberarte de estas emociones es reconocerlas y llevarlas a Dios en oración. Dile cómo te sientes. Él no te juzgará, sino que te ayudará a sanar y a encontrar la fortaleza para perdonar. El camino del odio y el rencor es fácil, pero conduce a la destrucción. En cambio, el camino del amor y el perdón es difícil, pero lleva a la libertad y la vida eterna. En Romanos 12:21, se nos dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy tienes la oportunidad de elegir. ¿Seguirás aferrándote al odio y al rencor, o permitirás que Dios transforme tu corazón con su amor y su gracia? Elige el perdón, no porque sea fácil, sino porque es el camino hacia la libertad. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Y en ese acto de amor, reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial, quien siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos un nuevo comienzo.